El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el lenguaje, cuáles son sus características y cuáles son sus funciones. Necesitamos primero tener un concepto claro acerca de qué es el lenguaje. Si nos preguntamos qué es el lenguaje, muchos diremos el lenguaje, profesora, es hablar. El lenguaje es dialogar. Puede ser, vamos a ver. El lenguaje es la facultad que tienen todos los seres humanos, las personas. Y gracias al lenguaje nos permite poder comunicarnos con otras personas. ¿Mediante qué? Mediante palabras, cuando hablamos, ¿no? O mediante otros códigos, que ya vamos a ver cuáles son. Las características del lenguaje. El lenguaje tiene 4 características fundamentales. Una característica del lenguaje es que es universal, el lenguaje es racional, es innato y es aprendido. Vamos a ver de manera detallada, uno por uno. Decimos que el lenguaje es universal porque lo utilizan todas las personas en el mundo, ¿ya? No solamente en Perú sabemos comunicarnos o sabemos aplicar el lenguaje, sino también en otros países, en Japón, en China, ¿no? En los Estados Unidos, en México, en todo. Pero cada quien tiene su forma de poder comunicarse. Puede ser un distinto idioma, ¿no? Pero se comunica. Bien, por eso decimos que el lenguaje es universal. Así como en el Perú nos comunicamos, practicamos el lenguaje, en otros países también. Y todos los seres humanos del mundo tenemos nuestra forma de comunicarnos, ¿ya? Segunda característica, el lenguaje es racional. ¿Por qué decimos que el lenguaje es racional? Porque para poder hablar yo necesito pensar. Por eso es racional. Se utiliza la inteligencia y la razón para poder expresarlo. Por ejemplo, si viene una persona y me pregunta, Mariela, ¿cómo te llamas? Mi respuesta será mi nombre, ¿verdad? Yo le diré, yo me llamo Mariela, ¿verdad? No puedo responderle otra cosa porque me está preguntando por mi nombre. Bien, por eso, cuando alguien me pregunta, yo de inmediato voy a pensar, voy a razonar para saber qué responderle. Bien. Tercera característica, el lenguaje es innato. ¿Por qué decimos que el lenguaje es innato? Decimos que es innato porque todas las personas nacemos con la facultad para utilizar el lenguaje, por más pequeñito que sea. Los bebés cuando están en sus primeros meses de vida, también se comunican a su manera, pero lo hacen. Cuando siente frío, lloran. Cuando tiene hambre, llora. Y se están comunicando porque la mamá al escuchar va corriendo a poder atender a ese niño, ¿verdad? Entonces ya se comunicaron. El lenguaje es innato porque todas las personas nacemos con la facultad para poder utilizarla. Bien, ya cuando el niño va creciendo, empieza a hablar sus primeras palabras y poco a poco va a empezar a dialogar. Bien, no se olviden, el lenguaje es innato porque todos nacemos con esa facultad de poder utilizarlo. Avanzamos. Cuarta característica, el lenguaje es aprendido. ¿Por qué será aprendido? Decimos que el lenguaje es aprendido porque todos hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Desde el momento que nacemos, vamos desarrollando esa facultad poco a poco, ¿no? Mientras de más edad seamos, nuestra manera de comunicarnos va a ser cada vez más diferente, cada vez más fluida, ¿verdad? Nos vamos a poder comunicar con más personas sin miedo y de una mejor manera. Por eso decimos que el lenguaje es aprendido porque todos hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida.